Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar aquí una vez más conectados en este estudio. Pues bueno, hoy es martes, evidentemente. Em, Tuvimos algunas complicaciones para transmitir ayer, los lunes. Ya saben que en realidad este estudio es pues los lunes a las 8 de la noche. Pero, pues bueno, ahora sí, por cuestiones laborales tuve que ausentarme el día lunes. Estuve fuera de la ciudad en un viaje que tuvimos que hacer un concierto foráneo con la Filarmónica. Entonces, pues me fue imposible llegar a tiempo. Pero gracias a Dios, pues ya estamos aquí una vez más. Estamos en martes, ahora a las 8 solo por hoy. La siguiente sesión, la siguiente transmisión va a seguir siendo el lunes a las 8, pero esta vez por cuestiones laborales, como ya expliqué, pues lo tuvimos que hacer en martes. No quería dejar pasar pues la semana, decirles, bueno, pues tengo una salida con la Filarmónica, nos vemos el siguiente lunes, pues no me pareció mejor pues agendarlo para un día después, para hoy martes, pues para que no perdamos la continuidad de todas estas clases, de todas estas conferencias que estamos dando en vivo. Recuerden una vez más, estamos en Facebook Live, en Instagram Live también, y a las 10 de la noche se estrena el mismo mensaje a través de YouTube, de mi página de YouTube. Y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí transmitiendo una vez más, ya con un mensaje nuevo preparado. Estamos prácticamente a punto de terminar el capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses. Llevamos ya 9 mensajes solo del capítulo 1. Ha sido de grande bendición para todos nosotros, estoy seguro. Entonces, pues estamos ya a punto de terminar el primer capítulo. La primera y segunda carta a los tesalonicenses, pues no son cartas así tan extensas. La primera carta a los tesalonicenses tiene 5 capítulos y la segunda carta tiene 3. Pero pues como hemos estado haciéndolo, nos vamos paso a pasito analizando prácticamente palabra por palabra porque pues hay mucha enseñanza y pues no llevamos ninguna prisa, ¿no? Podemos estar aquí hasta que el Señor venga por su iglesia, transmitiendo y enseñando acerca de la escritura. También quiero comentarles, como les había dicho la semana pasada, que ya estamos también, gracias a Dios, en colaboración con YouVersion, esta plataforma para estudio bíblico tan famosa en todo el mundo. Gracias a Dios que ya estamos también escribiendo ahí planes de estudio, planes de 3, de 4, de 5 días. Hoy justamente se estrenó uno más que se llama Nuestro Refugio, donde pues exponemos el tema del refugio que tenemos en Cristo, de la gran bendición que nosotros hallamos al encontrarnos a los pies de Jesucristo. Y pues ahí si ustedes gustan buscarlo, si no, pues escríbeme inbox, yo te mando el link para que comiences también este plan, además de 5 o 6 planes más que ya están también en vivo en YouVersion. Hay algunos que están a punto de salir en algunos días también. Entonces, pues gracias a Dios se van acumulando las enseñanzas, se va acumulando esta cantidad de estudios bíblicos que podemos ir llevando en un orden como lo maneja YouVersion, que pues son planes que puedes ir viendo por día, que nos dejan pues reflexiones devocionales, así también como los versículos base de estos devocionales, pues para que podamos estudiarlos. Lo padre es que pues tú puedes programar que la misma aplicación te recuerde que es hora de tu estudio, que lo puedes hacer si quieres a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, etcétera, etcétera. Ahí la aplicación te va a recordar que tienes que empezar y seguir adelante con estos planes. Entonces, pues si está en su voluntad, igual que el Padre, seguir estudiando toda la escritura, por supuesto, en estos planes de YouVersion, pues seguramente encontrarás muchísima sabiduría más. Y bueno, pues vamos a comenzar, no vamos a perder más tiempo. Bueno, no es que estemos perdiendo el tiempo, por supuesto que no, pero pues hay mucho que decir y mucho que enseñar en este día acerca de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 1 y hoy toca analizar el versículo 8, que estoy seguro que va a ser de gran bendición, como ya pudiste haber visto
o contemplado en la publicidad, pues se llama colaboradores del reino y es algo que igual, ¿no? Como los temas anteriores que posiblemente ya podemos entender con el solo título de qué se trata, pero pues como lo hemos visto, siempre hay mucha más sabiduría, siempre hay mucho más que aprender, que estudiar y que el Señor tiene que revelarnos, ¿no? Que el Señor es infinito, así su palabra, hay muchísima sabiduría, la vida no nos va a alcanzar para comprenderlo por completo, por eso Dios nos ha regalado también la eternidad a su lado, porque es justamente lo que necesitamos, una eternidad para poder comprender y aprender de nuestro Dios que es eterno. Él nos ha hecho eternos a nosotros también y qué bendición que podamos compartir esta eternidad con el Padre, ¿no? Aprendiendo de tantas cosas, pues por supuesto también vamos a tener en la eternidad la posibilidad de preguntarle muchas dudas que podemos tener, de cómo sucedieron estos grandes relatos bíblicos, seguramente él será capaz de mostrárnoslo a nuestros propios ojos, no sé, la eternidad es algo maravilloso. Hay muchos estudios que se han escrito acerca de la vida en el cielo. Ahí también si quieres que te recomiende un libro, que te recomiende una serie de mensajes del pastor Jesse Bermúdez acerca de la vida en el cielo, de verdad que son increíbles. Y pues bueno, gracias a Dios que vamos a pasar una eternidad aprendiendo de eso, pero desde ahorita, desde estos días, desde nuestra vida en la tierra, pues podemos seguir aprendiendo de una forma minuciosa a través de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dios, porque tú nos permites seguir estudiando, seguir adelante con este análisis profundo de la primera carta de los tesalonicenses. Dios, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, que seas tú poniendo estas semillas de vida eterna en nuestros corazones, Padre, para que nosotros podamos compartirlo también. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú quites toda distracción, Padre, que quites toda barrera que se quiera interponer entre la predicación de tu palabra y nuestros oídos espirituales, Señor. En tu nombre oramos, Señor, sabiendo que tú puedes hacerlo. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, y te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues toca, como les comentaba, el versículo 8 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, y dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Este versículo de verdad que tiene una riqueza maravillosa. Lo voy a leer una vez más, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto a nosotros nos da una lección súper padre de poder entender en el contexto de qué está hablando Pablo, y sigue hablando, por supuesto, de la fe de los tesalonicenses, de todo lo que la fe de ellos hizo, de todo lo que promovió en realidad la fe de esta iglesia tan importante y que 2000 años después nos sigue dejando mucho ejemplo. Y dice, porque partiendo de vosotros, es decir, está hablando Pablo de cada uno de los que eran miembros de la iglesia de Tesalónica, partiendo de ellos, no habla de sí mismo. Recordemos, lo habíamos visto en los episodios pasados, que ya Pablo había conocido a los tesalonicenses, que ya había estado mucho tiempo ahí con ellos, que había disertado, que había enseñado, que había hecho muchísima labor para fortalecer la iglesia de Tesalónica. Pablo se muda y es más bien se tiene que mudar a Berea porque pues algunos opositores al evangelio, como nos encontramos también en nuestros días, pues estaban en la persecución de Pablo, ¿no? Pues para hacerle daño, así que él sale con la ayuda de la iglesia, con ayuda de los tesalonicenses, y aún allá donde fue Pablo, recordemos que todavía lo fueron a corretear, como decimos, ¿no? Lo fueron a perseguir con la mano, con la piedra en la mano, pero bueno. Y dice esta primer parte del versículo que Pablo, hablando de que el testimonio de la palabra del Señor había partido justamente de los tesalonicenses. Esto, si nosotros nos ponemos a analizar verdaderamente el contexto, nos va a dar una sabiduría increíble. ¿Y cuál es esta? Pues bueno, Pablo estaba recapitulando, como dije en un inicio, acerca de la fe y la labor de los tesalonicenses.
Pero Pablo, ¿cómo podría saber que la fe que él les mostró en Jesucristo había sido divulgada por todos lados? Pablo, pues por supuesto que tenía viajes misioneros muy amplios, muy grandes, y había mucha gente que le conocía. Así Pablo también conocía muchísimas regiones, muchísimos lugares, como nos enseña la Escritura. Él nunca estuvo definitivamente en algún lugar estático, a menos que estuviera, por supuesto, preso, como estuvo la gran, muchas veces preso. Se me fue la palabra horrible, no sabía ni cómo pronunciarla, pero Pablo estuvo preso, evidentemente preso, pues tenía que estar en un lugar de residencia, ¿no? Cautivo. Pero fuera de ahí, Pablo siempre viajaba, y entonces dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. No solo ahí donde Pablo tenía conocimiento que los tesalonicenses podrían dar testimonio, dice, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, Pablo sabía de las demás iglesias, sabía de los demás lugares en donde se predicaba el evangelio, donde se predicaba la palabra de Dios que él mismo tiempo atrás había llevado a los tesalonicenses. Recordemos que Tesalónica no solo era la iglesia, era la región, y era una de las regiones más poderosas en cuanto al comercio, y ya habíamos analizado también en los primeros episodios, y hablábamos de que había una gran diversidad cultural, una gran diversidad de riqueza, diferentes y diversos estratos sociales, y Pablo sabía que de todos ellos habría muchos viajes, porque eran comerciantes, porque muchos se volvieron misioneros, porque muchos querían servir al Señor y no podían mantener todo lo que habían recibido de parte del Señor cautivo solo para ellos, sino que ahora extendieron todo esto que Pablo les había enseñado. Y dice que también de todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Qué cosa tan maravillosa. Poder saber que de a lo mejor de cada uno de nosotros se puede extender la fe en Cristo de una manera preponderante, porque es importante que nosotros sirvamos a Dios como es debido. Ser colaboradores del reino de los cielos no es solamente llegar a los pies de Jesucristo y entonces decir: no somos cristianos y tan se acabó, voy y me congrego los domingos y listo, eso fue todo. No, en realidad la importancia de ser hijo de Dios es que ahora nosotros también somos colaboradores del reino de los cielos. ¿Para qué? Pues para que la fe en Jesucristo sea extendida. Y era el testimonio que daba Pablo. Es maravilloso cómo podemos darnos cuenta que Pablo, enterado a través de todos sus viajes y de toda la gente que conocía, sabía perfectamente que era a partir de la iglesia de Tesalónica que la fe en el Señor se había extendido de una forma grandiosa. Porque dice que también en todo lugar, no hablaba solamente de algunas regiones, dice: en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. No importando si habían recibido en las ciudades más cercanas o más lejanas a una sola persona, no importando si había recibido una sola persona o 10 o 100 o 100,000 personas a Jesucristo, la fe se estaba extendiendo. Recordemos que muchas de las cosas que Dios hace, como nos enseña Juan 3:16, que fue mandar a su Hijo para que todo aquel que en él creyera no se perdiera y tuviera una vida eterna junto con él, es una muestra de un amor inconmensurable. Alguna vez, no sé si ya lo había comentado aquí o en algún otro estudio, pero mi lugar de reunión alguna vez vino uno de los salmistas pues más reconocidos, ¿no? Europeos, el español, Marcos Vidal, que tiene unas canciones bellísimas, preciosas, ¿no? Poéticas absolutamente, y te das cuenta que son, por supuesto, inspiradas por el Espíritu Santo. Y fue maravilloso que pues vino aquí a dar un mensaje, a cantar pues por supuesto algunas canciones, etcétera, etcétera. Y al final del servicio, pues obviamente él hizo el llamado para que las personas pudieran arrepentirse de su vida, arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Y él hizo el llamado, y Marcos Vidal pues preguntó después, ¿no? ¿Quién de este lugar pues ha tenido un encuentro con el Señor por primera vez? Que levante la mano. ¿Quién ha llegado a los pies de Jesucristo por primera vez? ¿Quién? Etcétera, etcétera. Lo que ya conocemos que normalmente se hace en los domingos.
Y de un lugar tan grande como es el lugar en donde yo me congrego, solamente una persona levantó la mano y dando testimonio de que había recibido al Señor. Y Marcos Vidal dijo algo que fue tan bonito y de veras que a mí me hizo todavía entender mucho más a nuestro Dios, que me abrió más la visión de lo que puede ser nuestro Dios. Y él le dijo, mira, todo lo que se organizó, todo lo que pudo haber sucedido en ese día, toda la organización, pues para el evento, para el concierto, para la predicación, desde el acomodar las sillas, el coordinar a los servidores, a la gente, para que entraran, absolutamente todo, Dios lo preparó para que esa persona tuviera un encuentro con Jesucristo. Entonces, eso fue algo que a mí, cuando él se lo dijo a esta persona, le dijo, todo lo que hoy sucedió fue especial para ti. Dios lo hizo especialmente para ti, no para ninguno de nosotros. Fue especialmente para ti, para que tú tuvieras un encuentro personal con el Hijo de Dios. Entonces eso a mí me abrió el panorama de una forma increíble. Yo me di cuenta que Dios es capaz de hacer tantas cosas por nosotros, por acercarse a nosotros y que nosotros podamos tener la sensibilidad de aceptarlo en nuestra vida, de reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y todo ese tipo de cosas que Dios es capaz de coordinar, lo hace a través de su iglesia, lo hace a través de ti, lo hace a través de mí. Todos nosotros en algún momento formamos, en todo momento, no es en algún momento, discúlpame, es en todo momento formamos parte de los planes del Señor. Formamos parte de su agenda, de sus propósitos. No hay que un día sí, que un día no. No, todo el tiempo nosotros estamos dentro de los pensamientos y los planes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso era tan importante que nosotros comprendamos que colaborar para el reino de los cielos no solamente es el haber llegado, sino el poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que más personas puedan tener un encuentro verdadero y cara a cara con el Señor Jesucristo. Como nos hemos dado cuenta en los versículos anteriores de este primer capítulo que escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica, nos damos cuenta que estos personajes eran completamente activos en el Señor, que ellos buscaron no solamente conocer a Jesús, no solamente conocer verdaderamente a Dios, sino hacer algo para que todos los demás pudieran también estar en comunión con el Padre, conocerle verdaderamente. Pues evidentemente Pablo hablaba muy bien de ellos, de que toda esa fe se había extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, decía Pablo, ¿no? Él llegó un momento en que no es que su ministerio acabara, porque evidentemente seguía viajando, como te decía en un inicio, seguía escribiendo cartas, seguía ministrando a personas, seguía platicando, seguía formando discípulos, seguía fundando iglesias. Su labor nunca concluyó hasta aquellas palabras tan famosas, célebres del apóstol Pablo, cuando dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando él sabía que su partida con el Señor era inminente y podía ser en cualquier momento. Hasta ese momento Pablo se animó a decir, he acabado la carrera. Pues él jamás descansó, él siempre supo que el haber llegado a los pies de Jesucristo era apenas el inicio para colaborar en el reino de los cielos. Y decía, nosotros ya no tenemos nada que decir gracias al testimonio de la iglesia de Tesalónica. A nosotros esto nos enseña que servir al Padre cuando nosotros llegamos a sus pies es algo inherente a nuestra vida espiritual cristiana. ¿Qué quiero decir? Que nosotros debemos buscar servir. Nosotros no debemos en nuestros lugares de reunión esperar a que nos hagan la invitación de pertenecer a algún ministerio, que nos hagan la invitación de pertenecer a decanes, a seguridad, a la alabanza, a compartir un devocional. No debemos de esperar eso. Nosotros debemos de ser proactivos, nosotros debemos de ofrecer nuestra ayuda, tanto en nuestros lugares de reunión, pero no solo ahí. Nosotros colaboramos con el reino de Dios sirviendo también fuera de los lugares de reunión. Y esto es súper importante porque mucha gente de forma triste y de forma lamentable cree que solo servir a Dios es si estoy en la alabanza, si estoy en el ministerio de audio, si estoy en el ministerio de decanes, si estoy en el ministerio de seguridad. Solamente tengo la concepción de servir si yo puedo predicar la palabra o no desde el púlpito. Sí puedo dar un devocional de ofrendas y todas las actividades que se pueden hacer en una iglesia, y parece ser que muchas personas creen que solamente es así. Y por ejemplo, alguna vez yo, pues tengo que decirlo, alguna vez yo dije, bueno,
yo estaba en mi lugar de reunión y yo decía, a veces me siento tan inútil aquí porque pues hay quien predique, hay quien toque, hay quien lave los baños, hay quien acomode las sillas, hay quien es de seguridad, hay quien da consejería, hay quien es edecana y por supuesto hay quien es pastor, hay todo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Yo no sirvo para nada, yo no me estoy aquí calentando una silla, escuchando la palabra de Dios, escuchando la alabanza, yo no puedo aportar nada porque hay todo. Y eso era un gran error. Si bien es cierto, y gracias a Dios y por su misericordia, todos los ministerios estaban nutridos y todos se ejercían por el poder del Espíritu Santo. Y había quien predicara la palabra, quien diera consejería, quien asistiera en los baños, en los sanitarios, quien acomodara sillas. Y todo eso era para que en lugar de quejarme que yo no podía hacer nada, pues diera gracias a Dios porque Él había suplido los obreros a su obra. Y la mente tan cerrada espiritual que yo tenía es que creía que solamente ahí iba a poder servir. Y no es así. Y si tú estás pensando de que es que yo no puedo servir en nada, que yo no puedo, no tengo a lo mejor la capacidad de compartir la palabra de una forma elocuente, aunque sea hablar de Jesucristo, del testimonio que ha hecho en mi vida, pues déjame decirte que eso es más que suficiente. Aunque pues, a lo mejor yo no puedo tocar un instrumento, a lo mejor yo no tengo tiempo de servir en algo. Créemelo, no todo es la iglesia, no todo es la congregación. Por supuesto que es importante que seamos también muy activos dentro de ella, que siempre estemos dispuestos a ayudar, dispuestos a servir, pero fuera de ella también se necesita mucho y es donde más podemos servir todos. Porque si pudiéramos nosotros hacer un listado de los puestos, lo digo entre comillas para quien nos escucha y no solamente nos ve en video, lo digo entre comillas, si pudiéramos hacer un enlistado de todos los puestos que hay disponibles para servidores, va a llegar un momento en que lleguen a su fin. Y por ejemplo, en un lugar de reunión como en el que yo me congrego, somos muchos más congregantes de los puestos, una vez más entre comillas lo digo, de los que se pueden requerir en ese lugar. Vamos a suponer, se necesitan 250, 300 puestos, por decirlo de alguna manera. Somos una iglesia de más de 2,000 personas. ¿Estarían llenos? Están llenos, o algunos no. Por eso es importante también estar al pendiente para saber en qué podemos ayudar. Bueno, y todos imagínense si siendo una cualidad que Pablo enumera de los tesalonicenses y que Cristo demanda de nosotros por ser colaboradores de su reino, pues qué injusto sería, ¿no? De que esos 100, 200 o 300 lugares en una congregación de 2,000, de 5,000, de 10,000 estuvieran ocupados. ¿Qué iban a hacer los otros 9,700? ¿Qué iban a hacer los otros 2,300? No sé. Dependiendo la cantidad de gente que se congregue, sería como algo injusto, sería algo que Dios no tendría como contemplado. No, todo lo contrario, eso a nosotros nos tiene que dar una luz de que podemos hacer mucho fuera de nuestro lugar de reunión. Ahora, ojo, no estoy diciendo que no estés al tanto y al pendiente de las necesidades de tu lugar de reunión, porque también es importante que si puedes hacer algo, busques hacerlo. Te comuniques con los coordinadores de cada ministerio, con los líderes de cada ministerio, con los mismos pastores. Los pastores siempre van a estar ahí para ti, siempre. Escúchame bien. Y si tú eres un pastor y no tienes tiempo para tus ovejas, y si tú eres una oveja e identificas a tus pastores que no pelan a su congregación, que no le hacen caso, que solamente están ahí por otras motivaciones y no para servir como Jesucristo lo hizo, ojo, hay un serio problema y es algo que Cristo en algún momento va a demandar de cada líder. Pero todos los demás pueden acercarse, puede servir. Nosotros también como servidores, como líderes, nosotros podemos buscar allegarnos de personas que puedan que puedan contribuir, esa es la palabra, que puedan contribuir más al desarrollo del ministerio por sus dones y sus talentos. Y no es casualidad que puedan estar ahí, ya que es Dios quien primero los llevó a ese lugar y quien los equipó con esos dones y talentos para poder contribuir a exaltar más y mejor el nombre de Jesús. Entonces, servir no solamente es dentro de la congregación, colaborar en el reino de Dios es hacerlo en todas las áreas de nuestra vida.
donde mejor vamos a colaborar, donde mejor vamos a hacer las cosas, donde más necesidad hay, donde más podemos ejercer cualquier ministerio que sea de autoridad y que exalte el nombre de Jesucristo y que construya y edifique a las personas, es primero en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. ¿Es algo complicado? Pues sí. Y a lo mejor es algo que tú no habías pensado porque tú, repito, pensabas solamente en estar bajo los reflectores de la congregación, bajo las cámaras, las fotografías, estar de mano derecha del pastor o del líder del ministerio en el que te toque, etcétera, etcétera. No, eso no es lo más importante. Los ministerios, claro que son importantes, pero hay algo más importante. Hay un orden y una jerarquía que nos establece la palabra de Dios y te la voy a enumerar. Primero, y a nadie nos queda duda, ¿es quién? Dios. Dios por sobre todos. Dios por sobre todos, sobre todos, sobre todos. Nadie puede estar por encima de Dios para los hijos. Nadie puede ocupar un lugar más especial en el corazón de un cristiano que Dios. Ni tu papi, ni tu mami, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tu dinero, ni tu trabajo, ni tú mismo. Tú no puedes estar por encima del Padre. Nuestro amor, el primer lugar, siempre tiene que ser Dios. Ahora sí. En segundo lugar, nuestra familia. Si tú eres casado, si tienes esposa, si tienes hijos, tu familia es lo más importante. Si eres soltero, son tus hermanos, tus padres. Tu familia es lo segundo más importante. Lo tercero más importante es, si tú trabajas, es tu trabajo, porque es la bendición de parte de Dios, según Eclesiastés 5, de donde gozarás del fruto de tu labor, y que es don de Dios que lo hagas, es decir, es un regalo del Padre. Tenemos que cuidar nuestro trabajo. No me voy a profundizar en este tema porque habría mucho que decir. Pero si tú no trabajas, si tú eres estudiante, si eres hijo, si todavía no te dedicas al mundo laboral, y lo importante aquí en esta parte de tu vida y de tu edad es tu escuela, tu responsabilidad como estudiante, aquella responsabilidad que tienes de entregar buenas notas, de esforzarte en ser mejor, de prepararte para la vida, de prepararte para bendecir más adelante a tu familia, a ti mismo, seguramente a tus padres, que eso es fundamental. Entonces, primer lugar, Dios; segundo lugar, nuestra familia, ya seas casado o soltero, ahí se divide y ya lo expliqué. Tercer lugar, si eres trabajador, es tu trabajo, y si no eres trabajador y eres estudiante, es tu escuela, es todo lo que tienes por delante. Y ahí te va el cuarto lugar, y a muchos no les va a gustar, pero esto es bíblico. El cuarto lugar es el ministerio. Dios jamás va a ver con buenos ojos, primero, escucha bien lo que te voy a decir, que quieras colaborar en el reino poniendo en primer lugar de todo a tu ministerio antes que incluso a Dios. Porque esto es un error. Hay gente que sirve en la iglesia. Hay gente incluso que son pastores, líderes, músicos, profetas, evangelistas, edecanes, seguridad, etcétera, etcétera. Y sirven de una forma maravillosa y en su corazón no está en primer lugar Dios. Han hecho un activismo eclesiástico. No están poniendo la mirada en el Señor, sino en el aparente servicio a Dios. ¿Y por qué digo aparente? Porque ese no es el servicio que Dios merece, ni el que demanda de sus hijos como colaboradores del reino. En cuarto lugar está el ministerio. Y tú no puedes pensar que Dios va a ver con buenos ojos, que te enfoques tanto en tu ministerio, que seas aparentemente tan responsable y tan entregado al ministerio que tengas, sea el que sea, desde los que servimos con el corazón hasta aquellos que por la voluntad de Dios y su misericordia están siendo sostenidos por la iglesia como grandes líderes. Si tú descuidas a tu familia, si pones
primero ese ministerio antes que el tiempo de calidad con tu esposa, con tus padres, con tus hijos. Si pones incluso hasta tu economía al servicio, y lo digo entre comillas, del Señor, y tienes muerto de hambre a tu hogar, si no eres capaz de sostener una familia, si no eres capaz de bendecir a tus padres. Los padres no, muchas veces, gracias a Dios, no necesitan. Pero no es que necesiten, es que ellos merecen honra, así como Dios. El ministerio no puede estar tampoco antes que tu trabajo. Y el ministerio no puede estar tampoco antes que tu escuela. Escúchalo bien, porque esto también es una confusión horrible. Y creen que por estar sirviendo tengo que poner en riesgo mi trabajo, de que mi jefe me citó en tal momento, pero no, yo tengo servicio en la congregación, tengo que servir al Señor antes que a los hombres. Qué mal se interpreta la escritura muchas veces. Qué mal es que piensen y saquen de contexto la palabra de Dios. El trabajo es una bendición de Dios, es una de las primordiales bendiciones que nosotros tenemos que cuidar, porque fue la voluntad de Dios que tuviéramos ese don, ese trabajo, te repito, según Eclesiastés 5. Y a veces hay personas que descuidan su trabajo hasta que lo pierden y se sienten orgullosos por decir, yo perdí mi empleo gracias al Evangelio. No, Señor, lo perdiste por tu falta de conocimiento bíblico, por tu falta de buena interpretación, de exégesis correcta de las Escrituras, porque Dios nunca mandó sacrificar el trabajo de nadie por seguirlo a Él. Me vas a decir, pero Jesús dijo que dejáramos absolutamente todo. Por supuesto, nosotros lo que dejamos para seguir a Jesucristo en el trabajo, en la familia, en la congregación, en nuestras emociones, en nuestros anhelos, en nuestros deseos, es todo lo que la carne provee o desea, para sustituirlo todo con el Espíritu Santo, el nutrimiento de la palabra de Dios, de la comunión con el Padre. Deja todo aquello que pertenece al mundo para poder seguirme. Pero eso no significa, ¿te imaginan? Todos los cristianos entonces tendríamos que ser desempleados. Tendríamos que ser entonces limosneros. No sabríamos cómo comer, cómo vivir, cómo pagar la renta, cómo pagar la hipoteca, cómo pagar las cuentas, la gasolina, la ropa, la comida. ¿Por qué? Porque entonces Jesús dijo que dejáramos todo para poderle seguir, y no es así, no es así. Así que si tú en algún momento cometiste un error y que por causa de tu ministerio perdiste el trabajo, el error no fue el perder el trabajo, sino el entender mal la escritura. Lo mismo con la escuela. Yo conozco personas de verdad muy entregadas a sus estudios porque rinden cuentas a sus papás, porque honran a sus padres, aquilatando el esfuerzo que hacen por ponerlos en buenas escuelas, por darles incluso para que coman algo, para que... Yo en el conservatorio de música, yo soy maestro del conservatorio de música, yo veo a tantos jóvenes y tantos muchachos que le echan tantas ganas, no porque en su corazón sea lo primero que quieren hacer, ser los grandes solistas o los grandes músicos de las orquestas más imponentes de todo el mundo. No, es porque se lo deben a sus papás, porque quieren darles honra con su esfuerzo y sus logros del esfuerzo que ellos están haciendo por tenerlos en una escuela. Eso es algo que el Señor sí ve con buenos ojos. Pero imagínate, tú dices, no, yo primero mi ministerio, no tengo tiempo para estudiar porque tengo que ir a la iglesia y tengo que servir acá y tengo que poner las sillas y tengo que hacer muchas cosas. No me dio tiempo de hacer la tarea, no me dio tiempo de estudiar para el examen, no me dio tiempo de asistir incluso a la escuela, ¿no? Pero es que es mi ministerio y estoy sirviendo a Dios. A Dios no le parece bien que tú estés tirando el dinero de tus papás a la basura que se ganan con mucho esfuerzo. A Dios no le parece bien que tú, por según servirle a Él, estés defraudando a tus papás, desilusionándolos. No, no es así la cosa. Por eso el ministerio es hasta el último. Dios no ve mal que priorices primero a Él, luego a la familia, luego tu trabajo o escuela y hasta el último el ministerio. Todo tiene un orden y el ministerio se ejerce cuando todas las áreas de nuestra vida están bien. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Adversidad? Sí. ¿Hay muchas cosas? Sí.
Pero el ministerio, cuando nosotros lo jerarquizamos de la forma que es bíblica, el Señor es cuando lo respalda. Tú puedes ver en mi página de Instagram o perfil o como se diga, y en la del Facebook, y puse una frase que decía que por muy imponente que pueda ser un ministerio, si no está edificado por Dios, como dice el Salmo 127, la realidad es que ese ministerio, por muy imponente que se vea, no vale nada. En cualquier momento se cae. Por eso todas las áreas de nuestra vida tienen que estar vinculadas al Señor, la espiritual, por supuesto, emocional, laboral, social y familiar. Esas 5 áreas. No podemos sacrificar ninguna por, entre comillas, estar sirviendo a Dios. Eso no es colaborar con el reino. Hay muchas colaboraciones que podemos hacer fuera de las 4 paredes. Estar en nuestro trabajo, en nuestra escuela, ser de testimonio. No es nada más que los tesalonicenses tuvieran cada uno de su boca decirle a todas las regiones a las que se refiere Pablo, hablarles de Jesucristo. Muchos fueron oídas de su comportamiento, de los milagros, del poder de Dios manifestado en sus vidas. Dice aquí, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Qué fue famoso? Por eso hay que leer con cuidado. Este versículo dice, ¿qué fue lo famoso? Lo que hizo, entre comillas, famoso a los tesalonicenses. Sus obras, su predicación, sus grandes ministerios, sus grandes conformaciones así titánicas, ministeriales, eclesiásticas. Dice su fe. Sino que también en todo lugar dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. Eso fue lo que se extendió, la fe, se compartió de la fe, se habló de la fe que seguían los tesalonicenses y ahora la compartían muchísimo más personas. Eso no solo, eso es lo que menos se hace en una iglesia. Eso es lo que menos se hace en una congregación, porque el 99.9% quizá ya somos hijos de Dios y son muy pocos los que van por primera vez y reciben al Señor. Gloria a Dios, gloria al Padre, para eso también es, pero es más para edificación de la iglesia. Y aquí habla de más lugares. ¿Dónde crees que están donde más se necesita a Dios? ¿Dentro de la iglesia? No, ahí ya está Él, contigo y conmigo, pero es afuera. Y a veces somos egoístas y solo queremos servir adentro. Y la fe no es así. El servicio no es así. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 15:58. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo de vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una gran promesa, pero no me quiero enfocar a eso, sino lo que dice aquí. Hay que, hermanos míos, está hablando Pablo también a la iglesia de Corinto, a lo mismo que le pudo haber dicho a Tesalónica, por supuesto. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra, dice en la obra. La fe también crece también nuestro amor. Hay muchas cosas que el Señor da al crecimiento, pero aquí está hablando de la obra. Estad firmes, no importa que a lo mejor tú digas, como en algún momento te contaba hace un momento, yo no sirvo para nada, aquí ya no hay nada que hacer, pues ahí yo ya nada más vengo a sentarme. No, dice, tengo que estar firme porque siempre hay manera de servir. Tengo que ser constante porque no puede ser nada un día sí y un día no. Nuestra constancia es una colaboración del reino fundamental. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, no es a veces. Todo el tiempo nosotros tenemos que servir. Nosotros somos quienes tomamos la determinación de servir. Para dejarlo un poco más claro, nosotros somos los que vamos a servir. Nosotros no estamos esperando a que en mi oficina alguien me diga, oye, ¿tienes algún consejo para mí espiritual que pueda sanarme de todo el quebranto y de toda la desesperanza que tengo? ¿Cuándo alguien se va a acercar a eso? Nadie.
Nadie te va a llegar a decir, oye, tú tienes algún Dios por ahí escondido que te perdone todos mis pecados y que me haga justo delante de Él y merecedor a través de su sangre de la vida eterna. Nadie te va a preguntar eso. Nosotros somos los que vamos y colaboramos. Ahora ya estamos enlistados en este ejército. Nosotros ahora ya somos parte del reino de los cielos. Nos toca a nosotros estar firmes y constantes, siempre creciendo en la obra. ¿Qué has hecho esta semana por expandir el reino de los cielos? ¿Qué hiciste esta semana? Bueno, apenas es martes. ¿Qué hiciste el fin de semana, ayer lunes? Por hacer que el reino de los cielos crezca. ¿Cuál fue tu obra? Porque acuérdate que también Jesucristo dijo que las obras que Él había hecho y aún mayores podríamos hacer nosotros, sus hijos, su iglesia. No dice los milagros ni dice muchas cosas que la gente cree. Y está mal, lean bien. Dice las obras que yo hice, las obras. Dios a través de Cristo fue lleno de grandes obras que aún el mismo Juan decía, si yo pudiera enumerar ni todos los libros del mundo alcanzarían para escribir todas las obras que Él hizo. Él obraba orando, Él obraba siendo misericordioso, alimentando a las personas, perdonándoles sus pecados, orando por ellos, sanándoles. No estoy hablando de un poder milagroso, aunque por supuesto que fue real y que podemos nosotros por la autoridad que Cristo nos ha dado y a través del Espíritu Santo hacer milagros, claro que sí. Créelo, de una vez vive una fe activa, una fe sobrenatural. Nosotros somos hijos de Dios, esta vida es sobrenatural, no es terrenal. Sigue adelante y firme en las obras. ¿Qué obras hiciste? Me puedes a lo mejor enumerar algunas, si quieres ponerlas ahí, escribirlas, padrísimo. Si quieres levantar la manita con eso, ya sabré que sí hiciste alguna obra, etcétera. No te estoy juzgando. Estoy tratando de que el Espíritu Santo nos haga reaccionar a todos y podamos reflexionar de qué hicimos por una sola persona, o por 10, o por 1000, o por 3000. ¿Pudimos ser colaboradores del reino o solamente fuimos a servir porque ya es costumbre? Porque ahora pues se ha vuelto como una práctica, como te decía también en un inicio, un activismo congregacional y no teniendo la mirada puesta en el reino de los cielos, en el trono de Dios. Romanos 12:11. Romanos 12:11 dice: ay, Señor, ya llévate ese perrito, por favor. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Te voy a leer el contexto. Dice el amor desde el versículo 9, sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, que esto es algo maravilloso. Dice, amaos los unos a los otros. Ojo cómo ya empieza a vincular. El amor al prójimo no es para ti, es para alguien más tu servicio. Con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Requiere diligencia, requiere que tú seas astuto, que tú estés al pendiente de lo que se necesita y no nada más así pues bueno, voy a ver si se ofrece algo. No, algo verdaderamente que tú estés al pendiente. ¿Qué se ofrece en mi casa? ¿Qué se ofrece en mi negocio? ¿Qué se ofrece en mi trabajo, en mi iglesia, con mi familia? ¿Qué se ofrece en cualquier lugar? Ser diligentes, porque en todos lugares, donde quiera que la planta de tu pie pise, el Señor te llevó ahí. Y es para que nuestra boca predique el evangelio. Pero no solamente es estar al pendiente, ser diligente. Dice, no perezosos, no seas holgazán. Ay, a ver si puedo llegar a servir. Ay, pues ahí luego les hablo del Señor. Total, los voy a ver dentro de una semana. Ay, pues ahora que esté de humor. Ay, pues ahora, ser perezosos es algo que no puede ser permitido como colaboradores del reino. No podemos ser perezosos, sino todo lo contrario. Dice fervientes en espíritu, es decir, con mucha energía, con muchas ganas, que nuestro amor por el Señor en nuestro espíritu crezca de tal manera que estemos fervientes por servir. Nosotros, te repito, somos los que vamos a servir. No estamos esperando, no esperes, ponte en acción.
Fervientes en espíritu, ¿qué dice? Sirviendo al Señor. Quiero que pongas atención cómo empieza el versículo 10 de Romanos 12:10. Dice, amaos los unos a los otros. Aquí te repito, ya está vinculando dos cristianos, o una multitud y un cristiano, pero entre cristianos ya los está vinculando. Ya hay una relación entre cristianos, entre tú y yo, tú y tu familia, yo y mi familia, iba a decir yo y mí, ya me estoy haciendo pelotas. Y hay un vínculo entre personas, pero ¿cómo dice al final? Sirviendo al Señor. Cuando nosotros vinculamos nuestro servicio a la iglesia, a los inconversos incluso, predicándoles el evangelio, abriéndoles las ventanas de los cielos a través del Espíritu y de la palabra del Señor, no solamente nos estamos vinculando con las personas, estamos, ¿qué dice ahí? Sirviendo al Señor. Ay, este perro se va a ir al infierno. Juan 12:26, ¿qué decía? Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Todo es servicio al Señor. Juan 12:26. Esto es algo súper importante y es algo de lo que Pablo nos enseña en el versículo 8 de 1 Tesalonicenses 1. Hablaba justamente de que colaboraron con el reino de los cielos para que en todos lados ya fueran famosos, te lo digo una vez más entre comillas, la fe que tenían en Dios, la predicación del evangelio se había extendido que ni Pablo ya tenía nada que decir. Bueno, pues ya, ahora sí lo voy a decir de una forma muy coloquial, ya hicieron mi chamba, ya hicieron mi trabajo de apóstol. ¿Nosotros qué hemos hecho? Te pregunto una vez más. Cristo nos enseña, y él con sus mismas palabras decía, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir. ¿Me recuerda a alguien de ustedes, de todos los que me escuchan o me ven, algún versículo bíblico donde Dios escribiera, por supuesto, en cualquiera de los libros, algún versículo donde le pidieran a Jesús salvar al mundo? Donde le dijeron, oye Jesús, ¿no te gustaría a ti salvar el mundo? ¿No te gustaría servir? ¿No te gustaría integrarte a la salvación del mundo para que nos rescates a todos nosotros, bola de pecadores que vamos derechito al infierno? ¿No te gustaría pues colgarte en una cruz y derramar tu sangre? No. Cristo cuando vino dijo, yo no vine a que me sirvieran, sino a servirles a ustedes. Él se puso en marcha. Él se puso en acción. Y dice, tenemos una libertad tan grande en Jesús justamente para hacer eso. Y además nosotros al menos estamos, seguramente algunas personas de Colombia y personas de México, no sé si por la voluntad de Dios en algunos otros países nos vean o nos escuchen, pero al menos aquí tenemos una libertad tan amplia de predicar el Evangelio. Y a veces es más grande la predicación en los lugares donde está prohibido que donde es permitido. Tenemos una libertad tan amplia y no nos atrevemos a servir. Y no nos atrevemos a abrir la boca. Somos libres para ser prisioneros de Cristo. Somos libres para estar encadenados a su voluntad. Somos libres para que nosotros podamos ser sus esclavos, sus siervos, sus servidores. Nosotros colaboramos en el reino de los cielos. Para eso Dios nos dio libertad. No para, como decimos aquí, rascarnos la panza, sentarnos en la silla los domingos. Así que yo te animo a que busque servir al Señor. Puede ser en tu lugar de reunión, puede ser afuera, puede ser en todo momento. Decía Jesucristo que si en algún momento le damos un vaso de agua a alguien, si visitamos a un huérfano, si ayudamos a alguna viuda, dice, todo lo que hagamos por los niños, eso me lo están haciendo a mí, me están sirviendo a mí. No pensemos que esto solamente se trata de estos portentosos y famosos ministerios congregacionales, que escúchame bien, no estoy por supuesto menospreciando ninguno, todos sirven para la edificación de la iglesia y del reino, pero quitémonos ya de la mente que solo así se puede servir. La fe que nosotros tenemos en Dios tiene que transformar lugares, no solamente desde el lugar de nuestra reunión, sino en todos los lugares en donde nosotros estemos, como lo hicieron los tesalonicenses. Se predicó la palabra a través de ellos y se hizo tan famosa su fe en ellos que Pablo ya no tenía nada que decir. El apóstol Pablo, el gran león de Dios, aquel que tuvo un encuentro personal con Jesucristo.
el autor de la gran mayoría del Nuevo Testamento. Una persona completamente usada por el Espíritu Santo con gran poder y gran autoridad, que orgulloso, contento, dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Él, dice en la primera carta a los tesalonicenses, ya no tenía nada que decir. Qué increíble. ¿Y nosotros? Se lo dejamos a nuestros pastores, se lo dejamos a nuestros líderes, que ellos prediquen. ¿Yo por qué? Si ellos, los apóstoles, siendo edificados por el mismo Jesucristo, tuvieron toda su vida que decir, cuánto más nosotros, que aún tenemos mucho camino por delante por llegar a la estatura de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos enseñas, Dios, de la importancia de servirte, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas que cuando llegamos a tus pies, esto es, Señor, sí para descansar en ti, sí, Señor, para acceder a la vida eterna, a nuestra redención de pecados, Señor, pero también es para ponernos en acción, Dios. No podemos, Señor, nosotros permanecer estáticos, Padre, inamovibles, impasibles, Señor, sin poder nosotros con nuestra vida, con nuestros labios, Señor, con nuestras acciones, poder predicar de tu palabra y del Evangelio. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos servirte. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que cada persona que está oyendo este mensaje, tú le puedas revelar, Señor, en qué áreas quieres que sirva, Padre. Si es en su lugar de reunión, si es en su casa, en su trabajo, que seas específico, Espíritu Santo, te lo pedimos, para que nosotros podamos ser colaboradores tuyos de este reino que ha de establecerse por la eternidad en este lugar. Te damos tantas gracias, Señor, porque estamos dentro de tus propósitos, dentro de tus planes. Dios, no permitas que nuestro espíritu sea un espíritu perezoso, sino todo lo contrario, ferviente, Señor, por servirte. Porque Dios, ¿qué más podemos hacer sino servir como tú te mereces, que eres nuestro Salvador, nuestro Rey, Señor, nuestro Gobernador, nuestro Señor, nuestro Amo, nuestro amigo, nuestro Rey? Queremos servirte, Padre, de tal manera que tú, Señor, estés complacido con nosotros. No por reconocimiento humano, Señor, no por ni siquiera un reconocimiento terrenal, Dios, porque sabemos que nuestra recompensa no está aquí, sino está en los cielos, sino para que tú, Señor, puedas engrandecer tu nombre, que tu nombre, Señor, sea predicado en toda nación y que se cumpla la profecía de que toda rodilla se doblará delante de Jesucristo y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Queremos ser esos colaboradores, Señor, que lleven a término esa profecía, porque está dentro de tus planes y de tus propósitos. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Bendícenos a cada uno de nosotros, danos una noche de descanso. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, pues llegamos al final de este episodio 9. Seguramente la siguiente semana estaremos concluyendo. Vienen unos temas muy buenos. Si tú quieres empezar a entender un poco más de lo que vamos a hablar la siguiente semana, va a ser los dos últimos versículos del capítulo 1 de Primera a los Tesalonicenses, y ya empieza a ponerse. Si ha estado bueno, te puedo garantizar que va a estar mucho mejor. Este tema, si quieres leer esos dos versículos ahorita, te van a abrir la mente de tal forma en la que podamos estar preparados para recibir la palabra de Dios la siguiente semana. Viene una doctrina muy, muy, muy buena, que tiene mucho que ver con el arrebatamiento y con la segunda venida de Cristo y la diferencia. Llegará el momento también que se toque profundo. No te quiero spoilear todo lo que vamos a ver la siguiente semana, pero va a estar muy interesante, así que pues espero que puedas conectarte o que puedas escuchar el siguiente audio, veas el siguiente video el próximo lunes a las 8 de la noche en vivo a través de Instagram y Facebook, a las 10 de la noche repetición en estreno en YouTube. Y pues bueno, volvemos a los lunes, solamente este martes por causas de fuerza mayor, tuvimos que ponerlo. Y como ejemplo, qué mejor ejemplo. Yo ayer hubiera dicho a la Filarmónica, no puedo ir a tocar con ustedes porque tengo un estudio y estoy sirviendo al Señor. Hoy estaría diciéndote, ya no tengo trabajo. Para que veas que
el orden de Dios es infinitamente sabio, así que espero que te haya bendecido este mensaje y nos vemos la siguiente semana. Comparte ahí en tus redes, mándame mensajes si tienes alguna duda, estoy para servirte en todo momento y estamos todos en comunicación. Cuídense mucho y que Dios les bendiga a todos.